damos una muy cordial bienvenida a Desde el Mar de Nubes, conversaciones sobre literatura, arte y cultura aquí en la Universidad de la Frontera. Mi nombre es Gabriel Saldías Rosell, soy doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y académico e investigador del Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera y seré uno de los anfitriones en esta jornada. Hola a todos, todas y todes. Estoy muy contenta de estar en esta ocasión con todos ustedes. Mi nombre es Carolina Navarrete González. Soy doctora en literatura, también profesora de castellano, académica de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la UFRO y directora de investigación de la Universidad de la Frontera, acá en Temuco, región de la Araucanía, Chile. Fantástico. ¿Cómo estás, Carolina? Súper contenta, la verdad, inaugurando este primer capítulo del podcast. La verdad es que estoy súper feliz y tenemos un invitado así, pero ya no puede estar mejor, o sea, de lujo. Así es. Pero ya lo anunciaremos más Ya lo adelante. anunciaremos, tal cual. Sí. Oye, sí, es una excelente oportunidad para presentar este podcast y cuál es su finalidad, qué es lo que pretendemos con él, ¿cierto? ¿Te parece si hablamos un poquito de eso? Así es, Gabriel. ¿Cómo se llama este podcast? Se llama Desde el Mar de Nubes, un título que probablemente a algunos les genere dudas o les genere algún grado de pregunta y a otros quizás ya entendieron de qué se trata o por qué le pusimos ese nombre. Es una alusión, este nombre, a una obra pictórica del año 1818 del pintor romántico alemán Caspar David Friedrich. Es una obra titulada El caminante sobre el mar de nubes. Probablemente varios de ustedes la conocen o la han visto en alguna instancia, pues hay múltiples reproducciones. Y si yo la tuviera que describir, es la imagen de un hombre joven que está de pie sobre unas rocas mirando hacia una naturaleza extendida frente a él en donde se muestra un verdadero, digamos, el título le hace justicia, es un verdadero mar de nubes. Son las nubes, pero están pintadas de tal manera que pareciera que estamos realmente contemplando un líquido, ¿cierto? Es una obra muy interesante y muy maravillosa que muestra todo el potencial estético y todo lo que tiene que decir el arte respecto a la naturaleza, especialmente en el romanticismo, ¿cierto, Carolina? Así es, Gabriel, es una obra emblemática del romanticismo. La verdad es que yo cuando entré a estudiar letras en la PUC en aquellos años, Aquellos no vamos a años. decir cuántos, pero mi primer acercamiento, uno de los primeros acercamientos al arte fue esta obra y quedé impactada por su belleza, ¿verdad? Y la destaco por la apertura que tiene, ¿no? Efectivamente es un hombre mirando al horizonte, eh, aunque también pensémoslos como más genérico, ¿no? Podría ser una mujer también mirando el Es horizonte. el ser humano. Es el ser humano, sí, bueno. Y me encanta como ese halo de misterio que tiene la obra, ¿no? Como que no muestra el rostro de esta persona, entonces abre la imaginación tanto de quien mira como de lo que es mirado. Mm. Entonces, esa apertura es bastante inspiradora y me parece que el título del podcast le hace justicia a lo que pretendemos acá transmitir a nuestros auditores, ¿no? Tal cual, tú lo has dicho muy bien. Exactamente, este es un podcast entonces que está dedicado a discutir temas relacionados con el arte y la cultura y la sociedad desde una mirada pluralista, universal e inclusiva. Nos interesa convocar expertos, expertas, personas entusiastas, cualquier persona que sienta la necesidad de hablar sobre arte, sobre literatura, sobre cultura, para que tengamos un espacio en donde estos diálogos puedan generarse, puedan cruzarse y puedan promover un mayor acervo cultural tanto de la comunidad universitaria como aquellos que participan desde otros espacios. No podemos dejar de mencionar, ¿cierto?, que este podcast se realiza gracias al apoyo del Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera, particularmente a través de su unidad Núcleo TV, en donde estamos grabando en este preciso momento. Así es, Gabriel, y también gracias al apoyo, ¿cierto?, de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad de la Frontera, en especial de su Dirección de Investigación y de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la UFRO. También quiero agregar la importancia, Gabriel, y todos los auditores que están escuchándonos de posicionar temas tan relevantes para nuestra sociedad como la creación artística, el arte, la cultura, las humanidades. Es un deber también de nosotros como una universidad pública, regional y estatal,
conversar, dialogar y también fomentar estos temas que son sumamente relevantes para una sociedad crítica, reflexiva y en vías de profundas transformaciones como las que estamos viviendo hoy en día a través del nuevo gobierno, ¿cierto? Que está ahora y también son temas que a veces no, más que a veces, o sea, tradicionalmente no son tan relevados como otros y nosotros nos interesa rescatar también miradas que puedan aportar a una discusión sobre la importancia de las artes y las humanidades en la actualidad. Así es. Y en virtud de eso, y habiendo hecho ya todas las presentaciones y habiendo dado los agradecimientos respectivos, creo que podemos entrar derechamente en materia en torno al tema que nos convoca en este episodio número 1 desde el Mar de Nubes. El episodio se titula El espacio del arte y la leche de los sueños. Vamos a explicar un poquito de qué estamos hablando con esto. Cuando estamos hablando del espacio del arte, estamos induciendo una reflexión que nos parece sumamente interesante porque a veces se tiende a pensar que el arte simplemente existe y la existencia es, podríamos decir, efímera o evanescente, como que el acto artístico se sostiene básicamente sin ningún tipo de soporte, lo cual no es así. Hay materialidades en juego, hay espacios reales, físicos, donde el arte tiene que tomar lugar, tiene que tomar presencia para realmente ser percibido, captado y también difundido e incluso aprendido. Y esos espacios, como decía Carolina hace un rato, no siempre están relevados, no siempre son discutidos, no siempre son visibilizados como se debería. Y por lo tanto creemos, ¿cierto?, que es importante partir estas reflexiones teniendo en consideración los espacios desde donde el arte se gesta, desde donde se produce, desde donde se difunde, desde donde se discute, desde donde se valora, sean los espacios esos los que sean. Y por eso es que, y aquí pasamos a la segunda parte del título, la leche de los sueños nos da una pista interesante. Así es, Gabriel, una pista interesante del tema de hoy, ¿no? Que nos convoca en este podcast primero de muchos más, que es la Bienal de Venecia, ¿no? La Bienal de Venecia es un espacio artístico, uno de los más importantes a nivel mundial, ¿no? Y esta Bienal de Venecia, en su versión número 59, está dedicada a la artista surrealista Leonora Carrington. Leonora Carrington con su obra La leche de los sueños, que particularmente es una obra muy interesante porque es un libro de cuentos ilustrados, donde se destacan títulos bastante interesantes como El monstruo de Chihuahua, Juan sin cabeza, El cuento feo del té de manzanilla, Negro cuento de la mujer blanca, etcétera. ¿Ya? Esta obra es relevada, ¿cierto?, por la curadora de esta bienal, que es Cecilia Alemani, y está dedicada al surrealismo. Muy interesante, ¿no? Que una obra en el año 2022, una exposición tan importante, este evento artístico como la Bienal de Venecia, lo dedique al surrealismo y a una artista del surrealismo que no ha sido tampoco tan destacada dentro del surrealismo como sí lo ha sido, qué sé yo, André Breton o Max Ernst, ¿cierto? Entonces es una mujer que también merece la pena ser conocida. También es ella, recordemos que es inglesa, pero nacionalizada mexicana, vivió 94 años, desde 1917 hasta el año 2011 y tuvo una influencia importante de lecturas de cuentos de hadas y misterio que ella también replica en su obra. Así que todos y todas y todos muy invitados a conocer la biografía de Leonora Carrington y también conocer este libro, La leche de los sueños, que como bien su nombre indica, es bastante evocador de mundos y realidades posibles, imaginadas, oníricas. Y a mí me fascina el surrealismo, la verdad, Gabriel, es uno de mis, ¿Ah, sí? no sé, sí, yo soy fan del surrealismo, me fascina. Ya, muy bien. Sí, la verdad es que hablaremos más adelante sobre Leonora Carrington con nuestro invitado una vez que lo introduzcamos. Pero antes de pasar a eso, quizás podríamos detenernos un poquito en esto de la Bienal, porque a propósito de los espacios para el arte y los espacios en los que el arte se visibiliza, las bienales juegan un rol, eh, por lo menos, trascendental desde el punto de vista cultural. ¿Qué es una bienal?
Una bienal es un evento artístico que acontece, como el nombre lo indica, cada 2 años usualmente, en donde se llevan a cabo exposiciones de gran formato y de diferentes lenguajes artísticos que representan usualmente artistas individuales o también a países enteros en algunas ocasiones. Y esta bienal que Carolina estaba mencionando recién, la Bienal de Venecia, en donde Leonora Carrington juega un papel preponderante como figura inspiradora, es una bienal particularmente importante desde el punto de vista de Occidente, por lo menos, porque está aconteciendo desde el año 1895, lo que quiere decir que nos encontramos a puertas de lo que va a ser la versión número 59 de esta bienal, que se va a inaugurar, Carolina, corrígeme si me equivoco, pero tengo la impresión que el día 23 de abril. Así es, Gabriel, va a estar el 23 de abril es la inauguración y va a estar activa hasta el día 27 de noviembre del presente año. Así es. Entonces, todo el año, y yo estuve, solamente por curiosear, estuve mirando los precios si es que uno quisiera ir a la Bienal de Venecia, son 25 euros. Así que quien quiera pagar 25 euros para entrar y tomarse un avión para allá, bienvenido sea. Pero en términos de importancia para los espacios para el arte, las bienales representan, como bien digo, unos espacios privilegiados porque es desde donde se legitima más o menos lo que se está haciendo. Después podemos discutir esto con nuestro invitado, si es que realmente estos espacios tienen ese rol legitimador que culturalmente se les atribuye, ¿cierto? Podemos debatir un poco en torno a eso. Pero sin duda tiene preponderancia y tenemos representación chilena, tengo entendido. Así es, Gabriel, tenemos representantes chilenos y también yo quiero destacar en particular que va a estar presente Violeta Parra, las obras de Violeta Las obras Parra de en Violeta esta Parra. bienal, las arpilleras en tela bordadas con lana, cuyos títulos son El Circo, Combate Naval Primero y El Árbol de la Vida. Son obras que van a ser relevadas en esta bienal y me parece sumamente importante la presencia chilena, Gabriel, en esta obra que, Totalmente. como bien decía, es, la curadora es Cecilia Alemani. No sé si tú quieres complementar también con la presencia de Chile. Sí, 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 sí. A propósito de Chile, justamente, también remarquemos que en las bienales participan tanto artistas individuales, como en este caso dice Carolina Violeta Parra, también va a estar Cecilia Vicuña como representante, eh, conocidísima artista con trayectoria internacional. Y también recordemos que las bienales incluyen espacios para países. En este caso, se incluyen los llamados pabellones. Van a ver, no me recuerdo el número en este momento, pero son alrededor de 73 pabellones distintos de diferentes países y Chile justamente va a tener una participación con un pabellón dedicado a las turberas patagonas. Tiene un título, de hecho, en Selknam, y es un pabellón bastante interesante por cómo pone de manifiesto la relación que el arte tiene con la naturaleza y también con los pueblos originarios en Chile. Así que ahí vamos a tener una representación bastante diversa respecto a lo que Chile va a mostrar. Recordemos desde el día 23 de abril hasta el 27 de noviembre. Pero en fin, todo esto que hemos hablado sobre la Bienal es en realidad para dar paso a pensar los espacios para el arte, porque las bienales son espacios, como decimos, privilegiados y de gran formato, pero los espacios para el arte están en todas partes. Son espacios culturales, son espacios que incluyen desde galerías, museos, salas de concierto, salas de teatro, ¿cierto? Donde se presentan diferentes tipos de expresiones artísticas y por lo tanto, qué relación tenemos nosotros con esos espacios también amerita una discusión más profunda, una discusión más sentida y, por qué no decirlo, también más honesta. ¿Cuánto vamos realmente a los espacios culturales a los que tenemos acceso? ¿Por qué actuamos de tal o de cual manera? ¿O por qué mantenemos la relación que decidimos mantener con esos espacios culturales? ¿Por qué reivindicamos algunos y rechazamos otros? ¿Qué lugar tiene la calle en todo esto? Carolina, sin duda, tú me imagino que tienes una visión al respecto. Sí, por supuesto que tengo visiones al respecto, pero quisiera poder discutirlas con nuestro invitado también. Yo quiero destacar como un tema que me parece bastante relevante, cómo estos espacios de arte o artísticos permiten el rol de mediación. Ah, verdad. Cómo hacemos esa llegada, ese puente a la gente, a la ciudadanía, al ciudadano de a pie, ¿no? Que a veces ve estos espacios artísticos como muy lejanos, caros, difíciles de acceder. Entonces, este rol de mediación me interesaría que lo pudiésemos abordar también Perfecto. en este capítulo.
Así es, vamos a hablar justamente del rol de mediación ahora pronto, porque todas estas preguntas y muchas más las vamos a dirigir a un invitado que les presentaremos ahora a continuación. Ahora vamos a hacer una breve pausa y luego regresamos para seguir hablando sobre el espacio del arte desde el Mar de Nubes. Ya volvemos. Estás escuchando Desde el Mar de Nubes, podcast realizado en el Núcleo Científico y Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido similar. Muy bien, estamos de regreso entonces desde el Mar de Nubes, listos para seguir hablando sobre el espacio del arte y la leche de los sueños aquí en la Universidad de la Frontera. Tenemos un invitado estelar el día de hoy que nos va a permitir seguir profundizando en esta temática y que quisiéramos presentar en este minuto. Muchas gracias, Gabriel. La verdad es que estamos muy contentos de tener a un invitado de lujo, como dije en el comienzo de este podcast. Nos acompaña el día de hoy Renzo Vaccaro Mesa. Él es director del Departamento de Arte de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Católica de Temuco. También Renzo es director de la Galería de Arte de esta misma institución. Él es licenciado en Educación, profesor de Artes Plásticas y cuenta con un magíster en Teoría y Práctica del Arte Contemporáneo por la Universidad Complutense de Madrid. También es responsable de múltiples publicaciones como Escritos sobre Arte de Vicente Huidobro, Productores de Arte y Cultura en la Araucanía y Celia Leighton Vidal, Caminos de Milla Cuyén, entre muchos otros. Trabaja desde hace más de 2 décadas en torno al campo de la investigación artística y la mediación cultural en la región de la Araucanía. Y ha participado de múltiples proyectos a nivel regional y nacional relacionados con la promoción de las artes visuales y el patrimonio. También Renzo es guitarrista de la banda punk temuquense CNI, ni más ni menos. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de diálogo y le agradecemos su presencia esta tarde. ¿Cómo estás, Renzo? Muy bien, muy emocionado por la presentación que me has hecho, Carolina. También muy honrado de esta invitación que me ha hecho Gabriel para estar esta tarde compartiendo estos temitas tan interesantes y esperamos que a la audiencia también así le parezcan. Sin duda, yo creo que son temas sumamente interesantes y pertinentes para todos. Renzo, mira, la verdad es que tu presencia aquí es trascendental porque contar con alguien que lleva tanto tiempo involucrado, ¿cierto? En gestión cultural, gestión patrimonial, gestión artística, ¿cierto? Incluso porque no podemos olvidar el rol docente, ¿cierto? Enseñar artes también es todo un reto en sí mismo. Entonces vamos a hablar de esto y de otras cosas a partir del tema que nos convoca el día de hoy, tiene que ver con el espacio del arte. Hablábamos recién sobre la Bienal y nos fuimos a Venecia para dar un ejemplo de espacios digamos, de valoración cultural a nivel occidental. Pero volvamos a Chile, ¿cierto? Volvamos la mirada a Chile, miremos qué es lo que pasa en Chile, cuál ha sido la situación, en qué estamos ahora, ¿cierto? Recordemos que todavía estamos en pandemia, todavía estamos en una situación pandémica que no se ha levantado. Y al inicio, si nosotros recordamos, al inicio de la pandemia, hubo una demanda cultural importante de parte de los actores que se sentían rezagados y sentían que no se estaba valorando su trabajo, ¿cierto? Hoy día ya han pasado 2 años y tanto de esto, pero no podemos olvidar ese periodo de intensa reflexión que suscitó la valoración o la revaloración de la cultura y de las artes en el país. Así que, en términos de espacios físicos y de espacios simbólicos, ¿cómo estamos, crees tú? ¿Cómo está, Carolina, también? ¿Cómo estamos, creen ustedes, en realidad, en términos de la presencia y la valoración del arte en Chile? Bueno, es una pregunta bien compleja, estimado Gabriel, hay que decirlo. Yo creo porque recién estamos desde mi punto de vista, estamos en una fase de redescubrimiento. Tal como tú dices, los 2 años que pasamos inactivos en el sentido de los formatos y las prácticas tradicionales que convocan a los ciudadanos con las artes visuales, que son las galerías, los museos, las exposiciones y todo acto público, digamos que sea en el espacio público al respecto. Todo ello
de un día para otro desapareció, pero abruptamente. Obviamente no es algo que solamente ocurrió en nuestro país, sino que a nivel global. Si hay algo que nos impactó profundamente es como de un día para otro toda la actividad artística a nivel mundial desapareció. Ni siquiera podemos decir que entró en pausa, sino que fue borrada absolutamente del mapa, dado que aparecieron otras temáticas mucho más, digamos, desde la contingencia, que por supuesto llamaron toda nuestra atención. Y por supuesto, quizás lo más importante, ese miedo instalado por nuestra propia seguridad, por nuestra propia proyección como seres humanos. Entonces, desde mi parecer, estos 2 años de inactividad son similares a una especie de meteorito, ¿cierto? Que acabó, ¿cierto? Con los dinosaurios en un momento y después de una larga noche, ¿no? Vuelve a surgir la vida. Y dado que ustedes iniciaron esta conversación con el tema de la Bienal, de las bienales, justamente, el sentido que tiene la línea curatorial que presenta esta Bienal de Venecia, tiene que ver con ese reencuentro. Creo yo que tiene que ver con intentar respondernos de manera previa cómo volvemos, ¿cierto? Cómo nos reencontramos con lo artístico. Yo creo que ese es el gran objetivo que cumple esta Bienal. A propósito, ¿cierto? De este título tan provocador que tiene, a mí me sorprendió, ¿cierto? Que se fijaran en una artista de la vanguardia, la extraordinaria Leonora Carrington, con esta obra tan, bueno, en realidad toda su obra es muy enigmática, ¿cierto? Ustedes ya lo comentaron, y me parece una excelente inspiración para poder volver a reencontrarnos, pero ya desde un sentido, digamos, no es volver a la normalidad. Yo creo que desde muchos puntos de vista esa frase, ese eslogan ha quedado completamente fuera. No es un volver a la normalidad, sino que es un empezar de nuevo. Eso me parece profundamente esencial para nuestra existencia cotidiana, pero también profundamente provocador desde el sentido poético, estético. Y es una gran pregunta para los artistas de todo el mundo. Yo creo que eso me parece por eso muy interesante que hayan iniciado esta reflexión a partir del sentido que tiene esta Bienal. Entonces, no sé cómo estamos. Recién nos estamos preguntando cómo estamos y cómo estaremos. Y ahora que digo, perdón, no estaremos, cómo estaremos, también la proyección que podemos hacer, las preguntas que nos podemos hacer hacia el futuro, también han cambiado su alcance. El horizonte que teníamos antes de la pandemia era un horizonte que uno podría ejemplificar con una hermosa vista al mar en un atardecer, ¿no? Donde nuestra visión se pierde en un horizonte en esa línea imaginaria que siempre está más allá, que siempre se escapa a nosotros, nuestros mismos sueños, ¿cierto? Cuando nosotros soñamos y surgen esas inquietudes respecto de nuestro futuro, casi siempre estos sueños tienen que ver con la vista al mar, en la relación entre el ser humano y el mar. Sin embargo, hoy día esa proyección creo que no está. Creo que ni siquiera es mirar un lago. Yo diría que es mucho menos, ¿no? Entonces también el alcance de nuestras preguntas sobre qué seremos, también yo creo que está, no quiero decir en crisis, pero sí en transformación. Renzo, qué excelente tu reflexión. La verdad es que me llevó a muchos lugares y sí, de hecho, una de mis imágenes favoritas de la vida es esa línea del horizonte, ¿no? Esa inmensidad que hace tanta falta poder recuperarla, ¿no? Volver a creer en la proyección, en los sueños, que estuvimos por 2 años atrapados en el encierro, ¿cierto? Cómo nos hace falta salir y proyectarnos, ¿no? Con una mirada más hacia la libertad y hacia los mundos posibles e imaginarios. Y ahora desde ahí te voy a llevar a otro tema, que es precisamente lo que pasa en Chile, ¿no? Y con la situación de los artistas, las artistas en cuanto a la precariedad. Ya, yo creo que esta pandemia ha dejado en evidencia la falta de resguardo y de cuidado también, ¿cierto? A nuestro mundo artístico, porque como bien dijiste en un comienzo, la preocupación central fue en sobrevivir, ¿cierto? Medicina, que es totalmente válido y necesario, pero
qué pasa con alimentar otras áreas y dimensiones del ser humano, que son tan importantes, ¿no? Y que nos ayudan también a sobrevivir en otras áreas, ¿cierto? Y eso se ha notado en los niveles de violencia que hay en los niños ahora en los colegios, se ha notado en que pareciera que se nos olvidó convivir con el otro. Entonces, ¿qué pasa con la situación en Chile? Respecto al arte, yo creo que es súper importante que podamos reflexionar, ¿cierto? En cuanto a cómo nos situamos con el acceso al arte, con el cuidado de nuestros artistas y por qué es importante también resguardar el arte en Chile desde las políticas públicas, ¿cierto? Y que permee todo el ecosistema en el que vivimos y también traerlo a nuestra región de la Araucanía. Claro, es un tema de valoración a lo que se refiere Carolina, si lo interpreto bien. ¿Tú crees que hay buena valoración de este ámbito o crees que todavía estamos debiendo una mejor, un mejor entendimiento en realidad de la importancia, porque al final de eso estamos hablando, de la importancia del arte para la supervivencia y la calidad de vida del ser humano, ¿o no? Bueno, yo creo que cualquier posibilidad de respuesta frente a esa interrogante no es positiva. Creo que evidentemente lo que dice Carolina es tremendo. Justamente la pandemia develó muchas cosas, ¿no? Develó muchas realidades, muchas condiciones, sobre todo de trabajo, creo yo. Y en ese contexto yo situaría el trabajo, la labor artística, en el sentido del trabajo, ¿ah? En el sentido que los artistas son trabajadores. Y esa condición no está relevada, no está validada desde las políticas del Estado, ni tampoco de lo que el mundo privado puede hacer al respecto, sobre todo en regiones. Am, y siguiendo un poco, o retomando el tema de la Bienal, que es como el punto de donde surge todo esto, claro, o la Bienal de Venecia me refiero, ahí justamente observamos una situación ideal, ¿no? Una situación ideal que se viene dando desde el siglo pasado, como decía Gabriel, no es la única instancia internacional de esta categoría o de este alcance en los países del primer mundo, bueno, en Brasil también, en Cuba incluso se realiza una bienal que es muy importante, pero podríamos decir que ello refleja un poco una situación ideal que en muchos casos no tiene que ver con la realidad. Las bienales, un poco yo las comparo con los Juegos Olímpicos, en el sentido que de alguna manera, más que representar, digamos, honestamente el potencial creativo de los artistas del mundo, yo creo que buscan representar una imagen de los gobiernos de turno. Y eso no es ninguna novedad, pensando en que el arte desde sus orígenes siempre ha tenido una vinculación directa con el poder, digamos. Siempre ha sido así. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es fácil hacer esta articulación entre el arte, o mejor dicho, las expresiones artísticas y las políticas, digamos, los intereses de los gobiernos de turno. Por lo tanto, cuando ocurre eso, se produce una conjunción de estrellas y planetas maravillosa. El Estado con todo su potencial, las grandes fundaciones, las grandes galerías, ¿cierto? Hay un gran trabajo diplomático que permite el desarrollo de estas instancias que son muy importantes, pero yo las sitúo más en ese sentido. Creo que no reflejan la realidad de lo que plantea Carolina, de ninguna manera. Gracias. Sí, 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 no toda lo la refleja. razón, Renzo. Muchas gracias por tus observaciones y comentarios. Yo a Está propósito, ladrando mi perdón, perrita que les manda saludos a todos y todas. saludos a la perrita. Oye, a propósito de lo que estaba diciendo, Renzo, ¿cierto? Él hace un punto bien interesante respecto a que el arte tiene una dimensión política que no la podemos desechar, no la podemos olvidar tampoco. La idea de que el arte opera políticamente y representa, ¿cierto? No solamente aquello que está en el lienzo, por hablar de pintura, ¿cierto? Sino que también representa a los organismos que respaldan aquella tarea, ¿cierto? Y si esos organismos son gobiernos o si esos organismos son instituciones, organizaciones, etcétera, hay un gesto político sin duda en poner eso, llevarlo a algún lugar. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que pasa con
con Santiago en 100 palabras. Vámonos al lado literario, ¿cierto? Santiago en 100 palabras que no sé si todavía lo harán, pero hubo un tiempo en que hacían gigantografías de los cuentos ganadores y las ponían en las estaciones de metro. Y yo siempre me pregunté si es que ese era el gesto adecuado de valoración para una expresión artística, porque la gente que va al metro no va realmente a leer. Y si lee, lo hace de una manera secundaria, ¿cierto? Lo hace porque está ahí y porque está esperando otra cosa. Entonces, la apuesta política parecía ser como, ya que usted, sujeto, no va a leer por su cuenta, por lo menos hágalo mientras está tomando el metro en dirección a otra parte, ¿cierto? Y siempre me pregunté si ese gesto estaba dando las indicaciones precisas, ¿cierto? Si era realmente decía lo que había que decir en términos de valoración artística, ¿cierto? Y yo creo que eso mismo lo podemos extender a diferentes ámbitos. Por ejemplo, esta diferencia entre el arte callejero y el arte de galería, ¿cierto? ¿Cuál valida, cuál tiene más valor, cuál tiene menos valor, ¿cierto? ¿Compiten entre sí o no? No sé cómo lo ven ustedes. Ahí creo que es una discusión abierta. Bueno, primero, yo creo que el problema del que estamos hablando respecto del arte no lo podemos aislar solamente al ámbito de la creación artística. Yo no lo puedo separar de la producción científica. Yo creo que es básicamente el mismo problema histórico que tenemos en este país. Yo creo que no es solamente un problema del arte, sino que es un problema del conocimiento a nivel general, definitivamente. Ahí donde están las brechas, creo yo. Lo comento porque para mí es imposible hacer esa separación. Creo que son dos dimensiones del desarrollo humano que son igualmente esenciales y de alguna manera una se vincula con la otra. Están profundamente ligadas, ¿no? Y eso eh, nos podemos dar cuenta de ello analizando el nivel de desarrollo o de apoyo, ¿cierto? Que tanto el arte como las ciencias tienen en nuestro país, sobre todo en los últimos, las últimas décadas, ¿no? Respecto de lo que plantea Gabriel del arte callejero, es un fenómeno muy interesante. Bueno, el arte callejero o el arte en los espacios Claro, públicos eso. es lo que nació primero. Claro. Primero las expresiones culturales aparecen en los espacios públicos, ¿no? Y yo creo que gran parte de su base está ahí. El tema de las galerías y los espacios cerrados, bueno, tiene que ver con la tradición de los templos, de las iglesias, el mundo griego, donde las esculturas de Zeus estaban guardadas todo el año, ¿cierto? Nadie las veía. Lo mismo pasó en la Edad Media. Solamente cuando aparece, digamos, este síndrome moderno en nuestra cultura, aparece esta urgencia por tratar de articular la, la experiencia artística o la experiencia artística con los ciudadanos. Yo creo que esas divisiones están marcadas por un montón de factores sociales, culturales, etarios, y creo que fenómenos como el arte callejero han tenido un gran renacer a partir de los sucesos del estallido social. Sobre todo, estoy pensando en Santiago, pero en todas las regiones también se ha dado, en el sentido que las calles, desde un momento hasta hoy, se han transformado en verdaderos museos de expresión visual, plástica. No me refiero solamente al trabajo que hacen los grafiteros, no me refiero solamente a ciertas expresiones que pueden ser entendidas como daño, sino eso también intercalado con otras expresiones mucho más, de hecho, entre comillas, sofisticadas, mucho más profesionales, que generan una experiencia extremadamente diversa en la expresión artística en el espacio público. Creo que eso es lo que ahora está, creo yo, valorizándose de alguna manera bastante. Y pensemos también, por ejemplo, en la desmonumentalización, que son actividades que surgen aparentemente de modo espontáneo, pero que tienen un profundo sentido cultural y de revisión histórica, digamos. Cuando los analizamos ya con cierta distancia, acá en Temuco hay registros espectaculares de lo que ha pasado con aquello y cómo la combinación que se da entre distintas esculturas, acciones realizadas por manifestantes, generan nuevos sentidos, nuevos significados y nuevas relecturas. Entonces,
Yo lo vería de ese punto de vista. Sí, mira, a propósito, estaba buscando mientras te escuchaba, a propósito, Renzo, de los espacios públicos y el arte en los espacios públicos, me acordé de de esa polémica que hubo a propósito de un mural, ¿cierto?, en el Parque San Borja. No sé si tú lo viste, si Carolina lo vio. Una polémica donde los vecinos acusaron que habían imágenes explícitas, Ok. ¿cierto? Sí. Y que eso atentaba, y este era uno de los argumentos principales, atentaba contra los niños, que los niños ocupaban ese espacio. Entonces, el argumento era que ese espacio era primero un espacio público y secundariamente un espacio para el arte. ¿Te fijas? Y la argumentación contraria planteaba que ese espacio, digamos, como tú bien señalabas, es espontáneo, ¿cierto? Y los espacios públicos es donde el arte ha vivido originariamente, etcétera, y que acusaban censura finalmente. ¿Te fijas? Entonces, ahí se planteó un debate bien interesante respecto a dónde, entre comillas, voy a ocupar unas comillas gigantes aquí, donde debe vivir el arte, ¿te fijas? En la sociedad. Y si hay que reglamentarlo o no. Yo no sé ahí cómo lo ven, ¿cierto? Yo creo que es un tema un tema complejo. Sí, sin duda, ¿no? Respecto a lo mismo, yo voy a seguir el hilo de la conversación y voy a llevarlo ahora al tema del acceso. Yo creo que el acceso, como dije en un comienzo del podcast, es un temazo, ¿no? Que nos debemos ocupar también nosotros como educadores también, y preocupados de la difusión efectiva del arte, ¿no? Y les quería comentar algunas cifras. Por ejemplo, las cifras entregadas por el INE para el año 2020 dice que la Araucanía cuenta con una actividad cultural comparativamente activa. Durante el año 2020, por ejemplo, se contabilizaron 45 funciones audiovisuales con más de 5.000 visitantes totales. Esto lo ubica en el quinto lugar dentro de las regiones del país, fenómeno que se repite con otras expresiones artísticas como las artes escénicas, donde se contabilizaron 73 funciones distintas con más de 35.000 asistentes. Nuevamente, la posiciona en el quinto lugar, detrás de regiones como la Metropolitana, Valparaíso, Antofagasta y Biobío. Sin embargo, es común escuchar un malestar frente a la escasa visibilidad de las prácticas artísticas en la región. Entonces, mi pregunta para Renzo, para Gabriel y nuestros auditores, ¿cierto? Es, ¿se estará comunicando mal la información o hay problemas de accesibilidad a las artes en general? ¿Qué piensan ustedes? No, yo creo que aquí Renzo tiene más que decir que yo al respecto, porque tú tienes experiencia en terreno en función de esto. Cómo lo ves tú? ¿Cuál es la reacción? Bueno, primero rápidamente abordar lo que habías comentado, Gabriel, antes de lo que plantea Carolina, muy rápido. Es muy interesante estos fenómenos que tú hablas de la censura, ¿cierto? Los espacios públicos son espacios en disputa. Y no solamente para el arte, sino de cualquier tipo. Creo que cuando ocurren estas discusiones es porque efectivamente, o sea, si hay una práctica artística, creo que lo natural es que se active un debate. Se activa un debate. Si ese debate involucra aspectos que tienen que ver con la ética de los espacios, que tienen que ver con aspectos morales, me parece perfecto, más allá de lo que haya pasado después. Entiendo que ese mural se borró, la Parece que alcaldesa... sí. Ya, perfecto. Parece que sí. Sí, creo que es una situación que es intrínseca a lo artístico. Yo no separaría... yo creo que la censura es un aspecto muy importante del arte. Es muy importante. Renzo, y porque el arte Exactamente, también es po. transgresión, ¿no? Es protesta, Sí, y de la sí, protesta viene una son propuesta. cosas que se van activando en el espacio. Entonces, si hay ciertos contenidos que pueden provocar incomodidad, bueno, surge la discusión. Y si se censura, bueno, una de las partes, digamos, pudo imponer su punto de vista. Siempre ha sido así. Yo creo que es natural que así ocurra. No me atrevería a abanderarme por ningún sector, Claro, porque creo que es lo que debe ocurrir. O claro. sea, y si eso ocurre es porque, bueno, antes hubo una expresión artística. Y ahí lo engancho, Carolina, con tu reflexión respecto del acceso al arte, ¿no? En el fondo, claro, ¿qué es lo que queremos que nuestros niños vean y todo eso? Bueno, sí, por supuesto. Fíjate que las cifras que tú planteas tienen que ver con nuestra experiencia en cuarentena, básicamente. Perdón, creo que es 2020,
2020 es antes de... Porque 19, después 20. el INE no entregó cifras posteriores. El último informe cultural creo que es prepandemia. Prepandemia. Tengo la Bueno, impresión. entonces incluso siendo cifras prepandemia, me atrevería, me atrevería a asegurar que en época de cuarentena esas cifras aumentaron notablemente, sobre todo a través de digamos, de las tecnologías domésticas que todos tenemos, definitivamente. Y eso también nos obliga a una reflexión respecto de, bueno, cómo circula el arte por estas plataformas, ¿no? La Y necesidad también de la absoluta. necesidad que tenemos de Bueno, arte, o y sea, fíjate, Carolina, no que, podemos vivir sin arte. bueno, en el fondo este éxito de cómo circula el contenido por las plataformas tiene que ver con el triunfo de Netflix en pandemia. Yo creo que es el gran triunfador, ¿cierto?, de todo esto. Es el gran rey que impone ciertos contenidos culturales, etcétera. Pero bueno, está Netflix, pero han aparecido miles de otras digamos, alternativas más cercanas a los contenidos que nos interesan a nosotros. Muchas galerías, y no solamente las grandes galerías, sino las pequeñas, también se han intentado reinventar para poder mantener como lo decíamos en la inauguración de la exposición de que participó acá Gabriel, mantener como una llamita, una llamita encendida, como la película La Guerra del Fuego, donde los individuos, su vida transcurre en tratar de mantener esa llamita encendida. Creo que esa metáfora es interesante para graficar todos los esfuerzos que, y me incluyo en ello, hicimos para poder mantener la actividad artística, que ya no es ir a visitar galerías, sino que ahora es como el contenido ingresa a tu living, ¿no? Ingresa a tu habitación, que es diferente, es otro tipo de direccionalidad. Es muy potente. Es muy potente eso. Y a propósito, Renzo, tú que eres director, ¿cierto?, de una galería, ¿cómo fue para ti en particular enfrentar esta situación de pandemia, ¿no? ¿Qué te parece el arte digital u online? ¿O tú piensas que la presencialidad física, la experiencia, es un requisito Qué para la buena pregunta, apreciación Carolina, artística? porque uno podría... A ver, yo creo que antes de la cuarentena yo tenía un poco una impresión romántica del tema, en el sentido que la experiencia artística solo se puede dar en presencialidad. Respecto de todo lo que significan los ritos dentro de los museos, de las galerías, qué sé yo. Y bueno, luego de esta noche que fue la cuarentena, hace un par de semanas logramos inaugurar una exposición muy importante que se llama La Fractura del Firmamento, donde acá el académico Gabriel Saldías tuvo una participación maravillosa. Y te podría decir que en ese evento, digamos, hubo un reencuentro presencial con seres humanos donde nos pudimos tocar, abrazar, no necesariamente besar por razones obvias, pero sí mucho contacto y muchas ganas, una ansiedad por hablar. Entonces ahí uno dice, esto es irreemplazable, ¿no? Es irreemplazable la experiencia de comunidad presencial en torno a productos artísticos. Y en ese sentido, Carolina, para mí la utilidad que tiene lo artístico, si es que le podemos encontrar una utilidad práctica, es hacer comunidad, reunir a las personas en torno a estos productos. Y eso, evidentemente, por las plataformas Zoom, Meet, no se puede llegar a eso. Tienen que ser otro tipo de contenidos, creo yo, los que... A ver, perdón, voy a Yo creo que el polemizar. amor puede circular muy bien en estas plataformas, pero no lo artístico. Sí. Me hizo pensar en la figura de la llamita y pensé como en un fuego encendido al medio y congregando a gente en torno a ese fuego, Sí, ¿no? tiene Es un un poco sentido así el ritual, arte absoluto. también, Pero ¿no? yo quiero polemizar un poco. Yo quiero transportar Sí, este ritual y es un llevarlo ritual. a la era digital, porque yo recuerdo haber visto a Renzo Vaccaro aquí presente, improvisando música y arte a través de una plataforma digital donde no había nadie presente. Y
¿Fue esa una experiencia significativa, Renzo, sí o no? Absolutamente, porque un poco como lo mencionaba hace un momento, interrumpí un poco a Carolina cuando planteaba que el amor puede circular a través de de estos sistemas. Me refiero a los afectos que se producen en torno a la creación, en torno a la contemplación, ¿cierto? Del arte, lo que se refiere Gabriel, fue un experimento, ¿cierto? Que intentamos hacer música, como uno lo veía mucho en las redes de grandes músicos que se juntaban de distintos lugares del mundo y podían articular una composición medianamente audible, con más o menos recursos. Nosotros intentamos hacer lo mismo y en directo. No podría evaluar, y no creo que sea importante evaluar la calidad del resultado de lo que hicimos ahí sonoramente o con la música, pero sí esa necesidad esencial de poder conectarnos entre las personas para poder, bajo el pretexto de poder mantener una armonía, seguir un ritmo, poder conectarnos humanamente en torno a la creación, más allá de cuál sea el resultado. Yo, yo creo que Carolina vio una experiencia similar, o me había comentado una experiencia similar en Chiloé. Algo hicieron en Chiloé Wow. también, parecido, ¿cierto? Sí, claro, nos reunimos con parte de la Red Patagonia Cultural en un congreso de creación artística, educación artística, que congregó a más de 70 académicos, artistas, gestores culturales, y fue realmente emocionante volver a juntarnos, abrazarnos, ¿cierto? En torno al arte. El arte sin duda que crea afectos, y los afectos también ayudan a unirnos más, ¿no? O sea, si no hay mapeos afectivos y solamente cognitivos, no sé si es realmente arte. Yo creo que hay una cuestión que nos une en torno al amor, a la ternura, al cariño, ¿cierto? Y a crear sentido de comunidad, de que pertenecemos a un territorio y que en ese territorio no podemos vivir como aislados, ¿cierto? O en nuestras vidas individuales, porque dependemos del otro también. Y no nos podemos conformar como seres humanos sin el otro. Yo creo que también la pandemia nos enseñó eso, y esta vuelta también a la presencialidad, hemos valorado más todavía la presencia del grupo, del conjunto de personas, de lo importante que es convivir en armonía, ¿no? Me parece fantástico lo que planteas, Carolina. Justamente yo creo que tenemos que centrarnos en lo que la pandemia nos enseña, definitivamente. Y de ahí puede salir nuestras pequeñas chispas, nuestras pequeñas luces mínimas de sabiduría que nos permitan aplicar eso, digamos, en este futuro, en este presente, que es incierto de todas maneras, y hacia el futuro, definitivamente. Y ahora, un poco en ese mismo sentido, claro, el acceso del ciudadano al arte durante la cuarentena cambió la dirección. A través de las plataformas, los contenidos ingresan al hogar, pero ahora que estamos en esta presencialidad que no sabemos cuánto va a durar, volvemos un poco a la lógica de concentrar muchos de nuestros esfuerzos en convocar a las personas para que accedan a los espacios que se supone están consagrados para el arte, bueno, en este caso las galerías, etc. Y ahí se viene desde mi punto de vista, un gran problema, porque yo creo que uno puede, digamos, aprovechar un montón de posibilidades que nos dan las instituciones para poder difundir, para poder instalar en el espacio público las invitaciones para que la gente acceda, pero no basta con eso, porque la gente en general no hay tiempo para poder ingresar a una galería, porque los espacios del arte son espacios rebeldes, no son los espacios del cotidiano. Claro. Entonces, exactamente.
Y también el espacio de ocio, ¿no? De tener tranquilidad y tiempo para apreciar, para y contemplar, además comentar, de ¿no? atreverte a preguntarte cosas. Uno de los grandes temas que tiene el arte contemporáneo es que no te entrega los contenidos explícitos. Ello requiere, a través de un ejercicio de mediación, que también es un elemento muy importante, activar las interrogantes en los espectadores, más que explicarles en qué consisten es activar las interrogantes, pero no es como transeúntes comunes y corrientes, no estamos muy dados a hacernos preguntas respecto de lo que vemos o no. Necesitamos certezas en nuestra cotidianidad. Entonces, ahí creo yo surge un problema que no hemos logrado resolver ni siquiera a nivel, digamos, local, sino en general. Hay una especie de distancia entre la práctica contemporánea y el público, y los esfuerzos tienen que estar en reducir esa brecha. Interesante lo que plantea Renzo. Oye, estamos con el tiempo, nos queda un ratito todavía y quiero plantear un último tema antes de que se nos vaya, porque creo que es un tema interesante. Renzo al inicio habló sobre la relación entre producción de conocimiento y producción artística. Y no podemos dejar de pensar, bueno, si estamos hablando de espacios para el arte, ¿cuál es el espacio o el rol que cumple la universidad como un potencial espacio para el arte? Hay una responsabilidad universitaria aquí. La creación debería ser entendida como una práctica de conocimientos, como planteaba Renzo, y si es así, significa que las universidades deben asumir ese compromiso. Lo planteo en términos de pregunta para abrir la conversación, ¿cierto? Me interesa escuchar sus puntos de vista porque esto es algo que, y Carolina lo sabe muy bien, ¿cierto? Es algo que se está discutiendo de manera transversal, podríamos decir, a lo largo de todo Chile. Así que creo que vale la pena que nos refiramos respecto al rol de la universidad como espacio para el arte. Y sí, exactamente, espacio para el arte. Sí, bueno, yo voy a comentar un poquito desde lo que estamos haciendo también en la Universidad de la Frontera y que me toca liderar como directora de investigación, que es la revisión de las políticas de investigación. Y ahí me parece súper relevante que podamos actualizar políticas universitarias de investigación, ¿cierto? Que se relaciona con la generación de conocimiento, incorporando la creación y la creación artística. O sea, yo creo que los tiempos en que veíamos el arte como un producto que se generaba en mentes iluminadas en un momento, no sé, específico y que aparece como arte de magia, eso ya está atrás, porque el arte también implica un proceso de reflexión, un proceso complejo y un proceso de investigación. ¿Ya? Entonces, me parece sumamente relevante incorporarlo en la universidad, que tenga un reconocimiento, que tenga una legitimación e ir instalando el tema, ¿no? Yo creo que es súper importante que nosotros, como un medio de educación superior, podamos fomentar el desarrollo artístico de nuestros y nuestras estudiantes, también de nuestra comunidad académica. O sea, hay profesoras que tienen inquietudes por la lectura, por la pintura, por la música, y que quizás no saben cómo canalizarla, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad social también por el bien común, y hay que hacerse cargo del arte no solamente como algo instrumental que sirve para animar una inauguración X o que íbamos a invitar al músico tanto para que haga una apertura de una ceremonia tal, ¿cierto? Y después se va, sino que tenemos que fomentar el arte desde nuestras universidades como un polo de desarrollo clave, importantísimo, para avanzar como país en cuestiones tan importantes como el desarrollo del pensamiento crítico, la contemplación, la reflexión, y como bien decía Renzo, hacernos preguntas. Hacernos preguntas. Estamos viviendo en un proceso tremendamente transformador, ¿cierto? Con la Convención Constitucional, por ejemplo, donde estamos transformando completamente los paradigmas desde donde estábamos mirando la realidad. Entonces, si no tenemos ciudadanos que cuestionen qué sociedad estamos construyendo, ¿no? Hoy más que nunca hace falta desarrollar las humanidades, las artes, la cultura. Yo creo que estamos en un momento clave a nivel nacional y también internacional. No puedo estar más de acuerdo contigo, Carolina, en lo que has planteado.
bueno, un poco la práctica artística, podríamos decir, institucional, surge desde las academias, siglo XVIII, XIX, y esa ha sido su tradición hasta el día de hoy, con sus pros y sus contras. Yo creo que dentro del el gran pro que tiene es esa oportunidad que tiene la creación artística al interior de las universidades, al interior de la academia, para poder dialogar con otras áreas del conocimiento de manera natural. Es un territorio, la academia es un territorio común donde se encuentran distintas áreas del saber, distintas áreas del conocimiento. Y en ese territorio común, la creación artística o la contemplación artística tiene que dialogar junto con las otras. Yo creo que eso es fundamental para cualquier universidad. Me parece sumamente relevante lo que planteas en el sentido de la comunidad académica, ¿cierto? Que no son solamente los profesores, no son solamente los investigadoras o investigadores, también está el personal administrativo, también está el personal de aseo, y en general constituimos comunidad entre todos, ¿no? Y estos valores, estas oportunidades de desarrollo tienen que pasar por todos los estratos definitivamente, al interior de la comunidad académica. Y por otro lado, la universidad en esencia tiene la responsabilidad, tiene el compromiso de poder eh, instalar en la comunidad externa, ¿cierto? A través de la divulgación efectiva de sus conocimientos, todo lo que se realiza. Yo creo que la universidad no cumple solamente el rol de formar alumnos al interior de sus aulas, ni de desarrollar la vida académica de sus profesores, sino de educar también a quienes no forman parte de esa comunidad, a los ciudadanos, ¿no? Sobre todo en regiones donde en las universidades tenemos, creo yo, más cosas que hacer, eh, bueno, desde muchos puntos de vista. Sí, ¿no? La descentralización yo creo que es un punto sumamente relevante a tratar ahora y nosotros acá en la región de la Araucanía, la Universidad Católica de Temuco, la Universidad de la Frontera, tenemos muchísimo que aportar a nuestros territorios, ¿no? Y desde nuestros territorios también. Sin duda, oye, estamos con el tiempo, ha sido una conversación, a mí se me pasó volando, estuvo tremendamente interesante y ha estado muy, muy, muy pertinente, atingente. Viajamos desde Venecia, Chile, la Araucanía, cubrimos todo Excelente. básicamente. Así que nada, una tremenda conversación y ya nos aproximamos al cierre, pero antes de cerrar, Renzo, nos gustaría, dado que te tenemos aquí, ¿cierto? Nos gustaría saber si hay alguna recomendación, dado que nos interesa digamos, promover el acceso, bueno, ¿qué nos recomendarías tú en términos de que deberíamos presenciar, contemplar, experimentar desde lo artístico, pensándolo para un público amplio, global, ¿cierto? Que pueda estar interesado. ¿Hay alguna recomendación que te interesaría hacer? Por supuesto, solamente voy a remitirme a dos, que un poco lo que estamos haciendo ahora. Em, Cuando estuvimos en cuarentena, una de las cosas que hicimos con la Galería de Arte fue invertir todos nuestros capitales en la producción de una web serie de 7 capítulos, cada capítulo alrededor de 5 minutos, donde bajo el formato de entrevista vamos conociendo el universo creativo de distintos artistas que fuimos, digamos, invitando, algunos colegas de la escuela, también hay algunos egresades, etcétera, con el objetivo de poder sumergirnos, más que explicar o tratar de referirnos a las obras, tratar de sumergirnos en el universo creativo de estas personas, cómo piensan, qué cosas piensan, qué decisiones van tomando, cómo son las reflexiones al momento de crear. Estas microcápsulas, bueno, estamos publicando una a la semana, vamos en la quinta. Están en YouTube, es muy fácil de encontrarlas. Tienen que poner GAUCT, que es su Galería de Arte Universidad Católica de Temuco, GAUCT, Viento Sur.
Viento Sur se llama esta serie, que ya vamos en el 5º y nos quedan 2 capítulos más. Muy recomendable porque está muy bien hecho, una factura muy bonita que se logró y bueno, no van a perder su tiempo mirándola, se van a entretener. Sí. Renzo, sí, gracias. qué excelente lo otro iniciativa. es que o sea, el lo próximo encuentro viernes sumamente inauguramos la potente, segunda como meterse en exposición, el proceso. que se llama No, Árboles genial, lo Torcidos. voy a La ver. segunda, porque la primera es la que les comenté recién, donde participó Gabriel. Esta segunda exposición se llama Árboles Torcidos y es el resultado de un trabajo interdisciplinar que se realizó entre artistas y gente vinculada a las ciencias de la biología, donde desarrollan una propuesta visual estética que, digamos, busca activar, ¿cierto?, en nosotros el interés, obviamente por un tema urgente que tenemos hoy día, que es en nuestro medio ambiente. Claro. Y que van a ser prácticamente todos los temas que van a estar abordados en las siguientes exposiciones que hagamos durante este año en nuestra galería. Es absolutamente gratuito, fantástico si van delegaciones de cursos, siempre nos interesa mucho que vayan estudiantes de educación básica para poder enseñarles un poco de qué se trata esto del arte, y por supuesto estudiantes universitarios, y si son de la UFRO los vamos a atender maravillosamente. Eso, muy bien. ¿Y hasta cuándo va a estar, Renzo? Árboles Torcidos. Mira, esa muestra va a estar durante todo mayo. Buenísimo. Durante todo mayo. Después, en detalle, les puedo decir exactamente qué día se acaba. Ahí están 2 recomendaciones muy importantes: Viento Sur y Árboles Torcidos. Árboles Torcidos es en la Galería de Arte de la Universidad Católica de Temuco, que se ubica ¿dónde, Renzo? Esta se ubica en el campus Menchacalira, que es como la casona patrimonial de nuestra universidad. Eso está en Avenida Alemania 0422. Entre el Portal Temuco y la Universidad Mayor. Esa es como la coordenada más, digamos, Perfecto. más concreta que les puedo dar. Así que ahí 2 tremendas recomendaciones gratuitas, ambas, una por YouTube digital, otra presencial. No hay que perdérselas para nada. Bueno, yo por mi parte le doy las gracias a Renzo por haber estado aquí en la jornada con nosotros. Ha sido una conversación muy valiosa, muy interesante y bueno, yo la he pasado muy bien por lo menos. Yo también, ha sido sumamente inspirador, Renzo. Me quedo con una sensación muy, muy positiva de esperanza, ¿no?, en este trabajo conjunto que estamos haciendo desde distintos frentes por relevar las artes, las humanidades, la creación artística. Creo que nos has dejado reflexiones sumamente relevantes para pensar, repensar y comentarlo, ¿cierto?, con nuestras comunidades respectivas. Así que muchas gracias. Yo obviamente les agradezco mucho a ustedes la invitación. Ha sido una tarde muy, muy bella conversar estos temas con ustedes. Ha sido un gran privilegio y espero que no sea la última vez en que podamos unir nuestras fuerzas. Entonces, le damos las gracias a Renzo, a nuestros auditores, ¿cierto? Y yo ya me voy despidiendo. Mi nombre es Gabriel Saldías, académico del Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera. Estuvo aquí mi compañera Carolina Navarrete González, directora de investigación. De la Universidad de la Frontera, académica de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades también, doctora en literatura, y muy agradecida, ¿cierto?, de estas instancias universitarias que nos permiten estos diálogos tan fecundos. Así que muchas gracias. Sin duda, no será la última vez. Ya nos veremos nuevamente desde el Mar de Nubes. Estén todos y todas muy bien. Gracias, chao, chao. Gracias.